una película de Dino Risi del neorrealismo italiano, una película de 1963 que se llama Los Monstruos. Después tiene una segunda secuencia que se llama Los Nuevos Monstruos. Los que tengan tiempo, ganas, este es un fin de semana largo y hay tiempo de ver buen cine, se las recomiendo particularmente. En Los Monstruos, que es una película dividida en sketch, entre sí no relacionados, son pequeñas historias, hay una particularmente interesante, está toda la película cargada de humor negro. La secuencia es en el tránsito endemoniado de Roma, en un pequeño Cinquecento, un papá lleva al hijo al colegio. Y entonces el padre le va despotricando acerca de los grandes males de Italia, de la política italiana. Hay que entender además a la Italia de la posguerra. Y en todo ese discurso moralista que transcurre por las calles de la ciudad eterna, él va saltando semáforos en rojo, hay una embarazada que está en un paso de cebra y el tipo la ignora olímpicamente, se produce un atasco, entonces él se mete en contramano, y va bajando toda una línea moral y ética permanentemente. Un poco creo que es lo que le está pasando al kirchnerismo, digamos, es decir, tanto abusó de la vanguardia ética y moral y de la reserva ética y moral de la Argentina, que eso se le vuelve en contra. Además se le vuelve en contra de una manera desopilante, porque precisamente lo que pasa pareciera que solo pasa en una película o en la ficción. Y esto es aquello de que la realidad supera la ficción, que es lo que pasó en el día de ayer con la secuencia de las valijas y del coche del señor López, ¿no? Las puertitas del señor López, para seguir en la secuencia de citas de película, aquel famoso texto de la revista Humor, ¿no? Las puertitas del señor López. Y claro, ¿qué le pasa al kirchnerismo? Es que como hizo mucho hincapié en que era lo nuevo, termina siendo parte de lo viejo. Ese es el drama del kirchnerismo. Y cuando termina siendo parte de lo viejo, está condenado o a petrificarte en lo viejo o incluso a morir, que es el desafío que vive hoy. Es decir, su momento es tan crítico que no sabemos cuándo es la puñalada final. Tal vez no acontezca, tal vez se reinvente en otra cosa. Pero claro, aquel paradigma central que planteaba Gramsci, ese político y filósofo y periodista italiano, que además peleó contra Mussolini, que escribió los famosos cuadernos de la cárcel, lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer. Bueno, el kirchnerismo que venía como lo nuevo, está encallado en lo viejo, en parte porque potenció un discurso novedoso, pero claro, su realidad lo contradice. Entonces, el punto para el kirchnerismo y sus derivadas, en cualquiera de sus facetas, es primero si no le hubiera beneficiado mucho que los plazos constitucionales alterados, porque el creador de esa facción o esa sección del peronismo, que fue Néstor Kirchner, falleció, y entonces, bueno, ahí se abrió un esquema que no terminó de zanjarse bien de descendencia. Eso tal vez hasta lo complicó viendo lo que pasó después, ¿no? Habría que revisarlo. Pero tal vez si aquello de que mejor 2 mandatos y nos vamos a casa no te preserva, no sé hasta qué punto no es interesante para este tipo de movimientos que se piensan innovadores. Los tiempos constitucionales de 2 mandatos, 8 años, es mucho para manejar la cosa pública, viendo lo que estamos viendo. Entonces, claro, ahora, ¿qué puede pasar? Y bueno, puede pasar inclusive que el propio peronismo, no el macrismo, que por supuesto que lo va a usar todo lo que puede, esto es un balón de oxígeno para el gobierno en un momento delicado del gobierno, es un gran balón de oxígeno. El propio peronismo no ejerce un esquema refractario hacia el kirchnerismo. Ayer hablé con un intendente, de los que tienen recorrido territorial, y me decía, no, pero claro, estos pibes de la Cámpora que acá venían al territorio y me lo caminaban y venían subsidiados por el dinero del ANSES, me comían los punteros, me armaban líneas internas, me querían copar los consejos deliberantes, yo no los quiero ver nunca más, además son un quemo. Entonces, claro, muchos militantes que además lo hacen con nobleza, con épica, con entrega, que van a ir a buscar lo suyo,
probablemente salgan escaldados y terminen en una lista tal vez testimonial. Y entonces nos enteremos un día que el kirchnerismo finalmente reúne el 3, 4, el 5% de las voluntades. Pues ya no es el 20 rocoso, el 25 rocoso, en ese esquema, si el PJ se vuelve refractario. Veremos. Política 2 más 2 no es 4. Lo hemos dicho muchas veces. Por último, la reflexión es esta, y después nos vamos al corte y abrimos el debate. ¿Cuánto de la Argentina de lo viejo se está perpetuando? Porque ahora efectivamente vino un gobierno de signo contrario, con otro programa económico y con otras propuestas. Ahora, si eso no funciona, claro, ¿qué pasa? Se abre un recambio de tipo turnista, entonces la vieja partidocracia se reinventa y sale por la otra vía, pero finalmente es lo mismo porque el statu quo no cambia, o algunos, muchos empiezan a ver que se abre una oportunidad en la Argentina para plantear otra cosa diferente. Porque acá no nos confundamos, esta corrupción profunda afecta a toda la clase dirigente política, no es que, bueno, hoy le va a afectar de lleno al kirchnerismo, pero esto va increyendo hacia la clase política. Pues el ciudadano a pie quiere que la política es un club de robo continuo, o de llegar para acomodar gente y familiares. Es decir, che, ¿le podés pedir a tal un carguito? O sea, entonces eso que desprestigia mucho a la política, también abre un nuevo lugar para la política. Y un premio consuelo para el peronismo, Yo lo vengo insistiendo, lo dije muchas veces y lo voy a decir hasta el cansancio. Lo más innovador en materia política, de creación, de laboratorio político, es el fenómeno Podemos en España. Bueno, Podemos, en un reportaje que le da ayer Iglesias al Diario del País, dice, nosotros tenemos cosas del peronismo. Así que si lo más innovador de la política argentina, de la política española, reconoce que tiene cosas del peronismo, el peronismo tiene larga vida, si se sabe reinventar. Venimos en un minuto. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. PAMI ya inició su campaña anual de vacunación antigripal. Este año, duplicamos la cantidad de dosis que distribuiremos en farmacias de todo el país. Recordá que es gratuita para todos los afiliados PAMI. Si te cuidas vos, cuidás a tu familia, cuidás a tus amigos. Este año, el poder está en vos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte, muy bueno tenerte. Es bueno tenerte como aliado, como amante, como apoyo y como soñador. Es bueno tenerte en cada rincón. Es bueno tenerte siempre. Es bueno tenerte siempre. Bueno, antes de abrir el debate, le agradecemos a Cava Argentina, www.cavaargentina.com, que en realidad es Cabaña Argentina, y si lo quieren seguir en Facebook es www.facebook.com/cabana.argentina. Además está a decir que es todo espectacular y muy bueno, y nos alimentan y nos ayuda a veces a pensar, no mucho, pero a veces algo pensamos. Bueno, los que quieran, o de a uno para no pisarnos, abrimos el debate. Yo hice una introducción, creo que
lo que pasó ayer, bueno, nos indica todavía que la política argentina está mucho más rocosa y parada en lo viejo que en lo nuevo, pero bueno. ¿Puedo disentir en...? Sí, lo que quieras, no tenés por qué, al contrario. Primero te quiero hacer un aporte cinematográfico. A mí me hace acordar un poco más a esa película de Woody Allen, Robó, huyó y lo pescaron, ¿no? Bueno, ahí podemos buscar en la cinematografía muchas cosas. Hay muchísimas, y la verdad que la Argentina otra vez es el papelón del mundo. Bueno, pero quizás sirva para cambiar el país. Yo lo que creo es que es cierto que lo que hizo el kirchnerismo durante estos años es una política antigua, porque en cuanto a su ideología fue antiguo y tuvo los resultados que tuvo. Ahora, no me parece que se lo pueda asimilar a una vieja política. Me parece que lo que vivimos estos años en nivel de corrupción, el grado de corrupción a la que se llegó en el kirchnerismo, no es comparable ni siquiera al menemismo, considerado que fue un gobierno con mucha corrupción, ni siquiera a los militares. Yo creo que el nivel de corrupción, Leo Fariña, el sospechado, por supuesto, hablaba de un PBI completo. No, está imputado, Fariña no está sospechado. Imputado, procesado, condenado incluso. Yo no creo que condenado no está, pero... no creo que sea un PBI completo. Yo creo que es mucho más. Porque para robar, como han robado, armaron un esquema, un modelo de país, en donde, por ejemplo, la obra pública que se hacía a través de privados, la financiaban los privados, y los privados decidían con quién contratar. Todo el sistema de obra pública, de transporte, de todo, se hizo especialmente para poder robar. Esto quedó demostrado. El problema es que no es solamente lo que se robó, si fueron 10, algunos hablan de que por lo menos 50.000 millones de dólares a lo largo de todo el kirchnerato. El problema es el esquema que armaron, que es el que permitió que se robara, que es el que hizo que en la década ganada la Argentina prácticamente no tuvo obra pública, que la Argentina hoy prácticamente sea uno de los países, considerado uno de los países pobres de América Latina. Bueno, todo ese esquema, que no es solamente la parte que se robó, sino todo el esquema que se armó para poder robar, es lo que los argentinos padecimos. Y yo creo que el presidente Macri, la verdad que, yo siempre lo digo acá, que tiene severos problemas de comunicación. Bueno, le cayó esto, digamos, esto es como un regalo del cielo. Un momento muy delicado del gobierno. Que le permite tomar un poco de oxígeno y le permite de alguna forma simbólica comunicar lo que no está comunicando, que es que lo que heredamos del kirchnerismo es tan complejo, es tan grave, que no se puede resolver en 6 meses, y que en realidad, cuanto peor lo comuniquen, más tardaremos en resolverlo. Por eso, por lo menos simbólicamente, robó, huyó y lo pescaron, sirve como para que los argentinos vean, bueno, ¿de dónde venimos? ¿No? Es un diagnóstico casi simbólico de dónde venimos. Parece que en ese sentido es positivo. Bueno, yo pienso que lo que ayer parecía un chiste, ¿no? Que tocar asterisco 911 funciona. Es muy increíble que el asterisco haya funcionado, que el 911 bastante inverosímil, ¿no? Inverosímil, haya traído así como por arte de magia los 2 comisarios que estaban a 7 minutos del lugar del hecho. Es todo muy centralizado en la polémica y parece una película de Francis Coppola. Yo creo que ayer Coppola tiró los 12 Oscar que tiene por una barranca, porque realmente dijo, ningún guión puede ser mejor que este, porque realmente... Hoy estamos cinematográficos. Al resto de los panelistas les pido que por favor vayan buscando paralelismo cinematográfico para poner arriba de la mesa, porque hay que empardar. Dino Risi, Woody Allen, Francis Ford Coppola. Bueno, y que sea un tema con las monjas. Yo tengo información de que las bolsas, los bultos que eran, no eran 10 bolsitas de plata, eran 160 bultos, traían una etiqueta que decían la empresa constructora. ¿Y podés decir el nombre de una tengo, si querés te lo digo, que es la más importante de todas, creo yo. Que este es otro de los temas, ¿no? Otro de los temas es que ahora tiene que empezar el capítulo, o debería haber empezado, o sea, el capítulo de los empresarios. Robela Carranza.
es una de las empresas constructoras que tenía fajos. Que tenía la marca de la empresa. Está bien, por porque eso, o sea, los fajos de todas las cometas, 10.000 claro. tenían no, ese sello. los fajos no, la bolsa. Ah, la bolsa. El bulto. La el bolsa bulto. tenía eso. Sí, sí. No Pues van a eso, dejar marcado en el fajo que eso, Sí. viste, tiene un largo camino. Sí. Eso lo sé por Pero una a vos persona te que impresiona. está, que tiene información sobre que la Cámara Argentina de la Construcción está toda reunida por este tema. Bueno, no tengas duda y te dejo completar. Dos apreciaciones. Sí. Yo también formo parte de los que creemos que esa versión angelical y casi de feliz cumpleaños de no, un vecino llamó al 911. Yo creo que al pibe le hicieron una gran acción psicológica sabiendo que él tenía dinero. Sí. Me parece que ahí los servicios están trabajando mucho, con información muy precisa. Él se asustó porque veía venir que podían reventarle la casa. No le avisaron, tuvo un aviso, le avisaron de la interna de la bonaerense. Bueno, te estoy le diciendo. avisaron, viene un allanamiento, Bueno, te estoy llevate diciendo. la plata. Bueno, digo, puede ser. Sí. Entonces, que alguien avisa, che, llévate la plata, yo te monto un esquema de seguimiento, te voy a salir y te tumbo, digamos. O sea, una Además, una tampoco digo, viendo cómo muchos sectores del periodismo le piden explicaciones a la iglesia, Bueno, es no otro abandonaría, capítulo, es otro no capítulo. Todo abandonaría un capítulo. en un momento Ese es tan otro complejo de la capítulo. Ese es relación otro capítulo. con el líder espiritual del catolicismo, que es argentino, y que no se lleva muy bien con este gobierno, Sí. que todo se haya provocado en un monasterio. Bueno, En un convento. Pero bueno, en fin, Convento, dejo para monasterio. que Bueno, vos... un datito. y además, No, bueno, pero hablando- pero un espera, datito con espera, respecto a eso. espera, mira, Ojo, Deja de que, terminar. Espera, este, espera. Dejá de espérame. terminar la gloria. Bueno, entonces yo pienso que esto ya es una bisagra. Ya Sí. el peronismo, el kirchnerismo, ya todos salieron a pedir disculpas y esto ya es lo máximo, yo ya no sigo más con esta, no los puedo defender más. O sea, yo creo que este es un punto de la muerte del kirchnerismo, ¿no? Habrá algunos que rebotan, que quieren recuperarse, pero creo que ya no hay marcha para atrás con respecto a esto. Esto le da la razón a Massa, que no volvió al peronismo, ¿no? Porque el peronismo, vaya, si es un sector de poder como para pensar en regresar al peronismo, después de la huida del kirchnerismo, del fracaso en las elecciones. Y también complica para el 2017 un poco a Macri, a pesar que ahora que le da un oxígeno tremendo, porque el peronismo ya no va a tener el kirchnerismo en una interna para el 2017, sino que va a tener el peronismo solo. El Y peronismo como vos solo, bien- unificado. Claro, no, claro, el peronismo que no es kirchnerista, entonces no va a haber candidatos kirchneristas. ¿Y Massa? Y Massa también, sí, pero bueno, Massa, el pero peronismo. se queda sin los kirchneristas, o sea que va a tener Y bueno, está bien, yo, más disputa. Al contrario, disculpame, no coincido. Yo creo que ayer casualmente hablé con una figura importante del macrismo, muy importante del macrismo, y me dijo que la alegría de ellos es que pensaban que el peronismo, considerando a Massa como un sector del peronismo, o que contiene un poco de voto, o bastante de voto peronista, podía ir en tres, no en dos, en tres. Es decir, el masismo, el peronismo ortodoxo, tradicional, barra PJ, lo que sea, y las derivadas del kirchnerismo que no tenga lugar en ese pejotismo porque va a ser refractario, que arme una cosa testimonial. Entonces, por tres. Pero bueno, en fin, veremos. Bueno, veremos. Sí. No, ¿querés cerrar o damos paso, así vamos cerrando ya Y la lo que yo creo, primera parte de la Lo que más mesa? me preocupa de todo es el impacto del ciudadano común, ¿no? El que no es ni puntero político, ni consultor político, ni periodista, el que está en su casa y ve esa cantidad de dólares y ese hombre que era la cara de un gobierno, era una figura esencial y principal de un gobierno que además habló hasta el cansancio del que cambiaba el modelo, de que era el representante de los pobres, de que venía con la justicia social. Realmente es un punto que me preocupa, digamos, cómo la persona que está viendo en su casa todo esto puede tragarse que un político después le ponga una tarifa que lo perfore económicamente, Bueno, ¿entendés? lo que decíamos Porque hoy. son todos políticos. Y yo Ok. comparto con vos que esto ataca a toda la clase política y no solamente a la kirchnerista. Rodrigo. Tomándome de esto que plantea Gloria, creo que
no tengo la visión que esto oxigene tanto a Cambiemos. Creo que realmente esta situación va a trascender, que esto recién arranca, que esto recién comienza, que me parece que va a traer mucho para cortar, que lo de López es una circunstancia más de hechos de corrupción que nosotros hemos vivido. La diferencia medular por ahí tal vez tenga que ver con que el último que habíamos vivido era muy sencillo de descartar, porque se trataba de Báez. Pero convengamos que actos de corrupción y señores que han dicho que son corruptos en el Ministerio de Infraestructura o Planificación Federal o como quieran denominarlo, que encabezaba Julio De Vido, llueven. Ricardo Jaime está preso hoy, Juan Pablo Schiavi está procesado por la causa de Once y fue condenado, digo, y junto a ellos son una veintena los que de ese gabinete que colaboraban con la gestión de Julio De Vido, recordemos que acusó recibo Cristina Fernández de Kirchner, que le quitó toda el área de transporte y se la trasladó a Florencio Randazzo, que terminó siendo tal vez el precandidato que todos esperaron en el kirchnerismo para sentirse identificados. Terminó siendo, y recordemos que ni se midió electoralmente, el tipo decidió pegar el salto al vacío o el salto a un tiempo político distinto. Veremos, el tiempo nos contestará. Y que tal vez explique por qué Cambiemos hoy gobierno de la Argentina, ¿no? En gran medida, sí, claro. Ahora, recapitulando sobre esto, yo creo que lo de López va a traer mucho más, me parece que es un dato, lo que vimos hasta ahora es nada, digo... ¿En qué sentido? Lo que vimos hasta ahora es nada, digo, porque me parece que lo que va a venir es mucho más grave. Pero por derivada por los derivados de todo esto, de claro. López, del propio López, por ejemplo. A ver, cuando nosotros hablamos de ese ministerio estamos hablando de un ministro que puntualmente en el día de hoy, la sesión arrancó 11:20 hoy en Diputados, fue, a pesar de la indignación que muchos legisladores nacionales mostraron a través de las redes sociales, fue rápidamente bancado por su propio bloque. Hoy, cuando Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, planteó sobre tablas el desafuero de De Vido, de modo tal que pudieran avanzar sobre él, claramente la votación no avanzó en diputados, insisto en esto, que lo mismo que estaban tuiteando, la indignación, el espanto, la traición y tantas otras cosas, de su par, Julio De Vido, que da la casualidad que es el ministro de ese área, el ministro de ese área. Bueno, ninguno de sus pares, colegas, diputados del bloque del Frente para la Victoria, acompañó con su manito alzada la posibilidad que la justicia avance. Queda claro que por lo menos estos 3 años se explican y mucho porque Julio De Vido, con todo el poder que tuvo y con los 12 años de ministro que tuvo junto a Néstor Kirchner y junto a Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué aceptó un lugar tan testimonial en la lista de la provincia de Buenos Aires? Seguramente muchos lo olvidan, pero Julio De Vido iba al fondo en la lista, iba después del quinto, iba muy lejos de la potestad y el poder político que tenía. Lo mismo pasa con López, que es un tipo de menor cuantía en términos políticos, nadie recuerda un discurso, salvo Gloria, que hoy recién recordaba un discurso de él, porque claro, los medios se tuvieron que aferrar a ese discurso, claro, que es el único que tenemos registro de una cadena nacional, un discurso bizarro donde la presidenta estaba a escasos pasos, bueno, una cosa absurda. Bueno, sí, Lópezito, además Lópezito, ¿no? Digo, la historia del peronismo. No, pero Lópezito, porque además Lópezito era López Rega, ¿no? Exactamente. Dos apellidos muy emblemáticos del peronismo, además Fernández y López. Además José, el mismo nombre, pero convengamos que, dato aparte, la tapa de página 12 de hoy dice Jorge López. Claro. Mirá. El negacionismo era tal que hasta el nombre le cambiaron. ¿Me permitís como aportar dice, un dato? Espera un segundo. Como dice Sabina, el destino es cabrón, ¿no? Tiene esas vueltas, ¿viste? Ahora, hablando del destino y con esto cierro, creo que el peronismo tiene muchísimas vidas. Digo, el peronismo nos ha demostrado que tiene muchísimas vidas. Vos abriste maravillosamente tomando el ejemplo de Podemos Izquierda Unida, hoy protagonistas del recambio en España, y rápidamente Iglesias toma Dice que, como propio, que Podemos tiene cosas del peronismo. Sin duda, el peronismo tiene mecanismos de recicle enormes, donde yo creo que muchos de estos mismos son los mismos que nos van a costar una historia de espanto y de negacionismo de lo que sucedió en la primera década del 2003 en adelante. Son muchos, porque son los mismos que nos contaron el espanto del dualdismo, empezando por Aníbal Fernández, que transitó todos los 90 junto al menemismo, todos los 90 junto al dualdismo, y terminó en el 2015 hablándonos del espanto de los 90. Digo, el peronismo se va a reciclar, esto es innegable. El peronismo se recicló el fin de semana, acá nos olvidamos, pero digo, el primer turno electoral, Cambiemos lo vivía como un gran triunfo, ahí hubo un error grueso de Nación. De lo de Río Cuarto. Ahí hubo un error grueso de Nación. Tenemos mucha información. Ahí hubo un error grueso de Nación, Río Cuarto acompañó el cambio. ¿Cómo acompañó el cambio? Apostando un candidato del cambio en Río Cuarto. El candidato del cambio en Río Cuarto era el del azotismo. No el radicalismo, que lo arrastró a Cambiemos a la derrota. Pero déjame que le vamos a dar el paso
para Leandro, para que pueda dar su visión de lo que está pasando con respecto al tema. Simplemente te marco 2 puntos de lo que vos decías. Vos decís, esto, lo que vimos no es nada. Yo ahí difiero, te voy a decir por qué. Porque es muy difícil esa famosa frase, agarrarlo con las manos en la masa, digamos. O sea, ese lugar común de una imagen vale 1000 palabras. Una imagen vale millones de palabras en este caso, con lo cual... Y de libros que se escribieron. Lo mismo dijimos de los chicos contando plata. Lo mismo dijimos de Báez hijo contando plata. Lo mismo dijimos. Y tuvimos algún actor que nos contó y nos explicó que era gente contando plata. Bueno, en este caso no tenemos a nadie contándonos nada de eso. Te voy a decir una cosa, Rodrigo. Parte de que los estudios demoscópicos, los que quieras, digan que todavía el presidente Macri tiene 50% de aceptación y popularidad, o vos creés que no se explican por la maquinita de la Rosadita contando dinero. Digo, pues la gente también dice, che, estos tipos son unos chorros, entonces yo estoy sufriendo todo esto por culpa de esta banda de ladrones. Claro. Ayer me decía esta figura importante del macrismo que nos ayuda mucho esta situación porque podemos explicar fácilmente que, mira, yo te tuve que aumentar las tarifas, más allá de que no sea cierto, digo, yo te tuve que aumentar las tarifas porque estos se la chorearon toda. Pero es que es verdad. Porque esa simplificación se las articula. Porque la imagen es muy 3 de la mañana, un coche en un lugar oscuro, lleno de dinero, con un funcionario no menor. El segundo del ministerio que manejó todos los subsidios. Bueno, es muy grande. Te aporto un datito. Necesito que abre y cierre, pues si no... Un datito para lo de Rodrigo. Sí, pero después... Simplemente que este hombre López era, dentro de planificación, el Ministerio de Debido, era el que manejaba la obra pública. Ya está, bueno, en estos momentos está preso Jaime, que manejaba el transporte y que terminó en la famosa tragedia de Once junto con Schiavi. Eran la mano derecha en transporte. Faltan todavía la mano derecha, las 3 manos que tenía, en energía, que es este hombre Barata, que es el secretario de Energía, que seguramente puede explicar muchos millones de dólares que se fueron con los buquecitos de gas licuado, que entre otras cosas se le compró a Qatar, con lo cual parece como que el esquema es piramidal. Primero rodean a Debido, pero cuando llegue a Debido, me parece que la cosa, como dice Rodrigo, se va a poner muy interesante desde el punto de vista judicial, ¿no? Bueno, Leandro, tu tiempo. Bueno, mira, yo creo que esto es mucho peor que lo de la Rosadita, coincido con ustedes, porque hay un funcionario político de segunda línea y eso hace que todo sea diferente, que la lectura sea diferente. Y la verdad, honestamente, yo lo siento en las redes sociales y en la calle, el electorado que defiende el proyecto de Cristina está abatido en lo personal. Y no hablo de la militancia, hablo de la gente común en la calle que se siente identificada. Me parece que es un golpe muy duro y habrá que ver cómo se reacomoda la situación. En segundo lugar, creo que lo que vimos es pornográfico, deleznable de todo punto de vista. No creo que haya ningún tipo de justificación. Yo escribí una nota ayer en Facebook donde decía algo así como que la corrupción era el acto más egoísta que se podía cometer contra la democracia, porque el egoísmo o la corrupción, el corrupto, piensa solamente en sí mismo, mientras que la militancia y la política es una vocación de servicio, es un acto de entrega donde vos te brindás para el otro. Y que entonces, digamos, ese tipo de actos no solamente lesionan la democracia, sino que alejan al ciudadano del sistema, de la confianza en el sistema, y avergüenzan a los militantes que laburaron para que esa persona tenga la posibilidad de estar en ese lugar. Así que, la verdad que desde este punto de vista eso es lo que tengo para decir. En segundo lugar, creo que este gobierno va a intentar utilizar, en el sentido que decías vos, este acontecimiento político para poder disimular el ajuste y para poder lavar parte de sus culpas. O sea, seguramente la corrupción es un problema estructural en la Argentina, siempre lo reconocimos. En Argentina y en América Latina, digamos, por lo menos los países latinos tienen serios problemas. Ahora, no creo que el ajuste que se esté aplicando en la Argentina sea consecuencia de los años de corrupción, aunque seguramente si hubo actos de corrupción, como este que seguramente hubo, agravó el problema. Pero acá hay una decisión política de transferir recursos de un sector de la sociedad y de la economía hacia otro sector de la sociedad y la economía. Y en tercer lugar, vos hiciste recién en tu introducción, Robert, un comentario con la película italiana,
no me acuerdo, los monstruos, creo. Los monstruos. Y yo, la verdad que me sorprendió el remate, porque yo pensé que ibas a decir, así es la política argentina. Más allá de que está claro, digamos, que hoy el centro del análisis tiene que girar alrededor del señor López, porque es el que quedó en evidencia, y está bien que los argentinos lo discutamos en profundidad para que esto no vuelva a pasar. Yo tengo la sensación que la buena parte de la política argentina, o del poder argentino, tiene un doble discurso, una doble moral y una doble contabilidad. Las tres cosas. Y me parece que la sociedad lo percibe. Y yo visualizo, vos dijiste algo recién también en tu introducción, que estamos frente a la posibilidad de que se vuelva a recrear el clima de la antipolítica del 2002. Totalmente. ¿Por qué? Porque vos tenés la bronca que te genera ver un tipo robando con las manos en la masa, como decíamos recién, una situación de empobrecimiento generalizado como consecuencia de las políticas de transferencia del ingreso. Y además me parece que hay una dirigencia política que no está a la altura de las circunstancias, porque más allá de que es necesario profundizar en la investigación sobre todos los acontecimientos de corrupción, lo que la Argentina de verdad necesita es un pacto democrático para evitar que esto vuelva a pasar. Y hay un punto donde yo entiendo que todas las fuerzas políticas deberían ponerse a la cabeza de este reclamo y garantizar las transformaciones estructurales para poder modificar todos los organismos de control, garantizar espacios de transparencia y fundamentalmente de previsión o de prevención de posibles actos de esta naturaleza, en los tres niveles del Estado, tanto en el nivel municipal, como en el provincial, como en el nacional. Y por lo menos por ahora no está en la agenda de debate. No creo que sea un tema de una fuerza política, son esas famosas políticas de Estado que se reclaman muchas veces porque hay que hacer cambios profundos en la Oficina Anticorrupción, en la AGN, en los mecanismos de licitación de obra pública. Hay muchos vericuetos que han permitido que un sector importante del poder económico, en convivencia con el sector, con el poder político, se hayan enriquecido y hayan producido este tipo de acontecimientos. Entonces, honestamente, creo que se dé por ahí. Y lo último, vos recién hacías también en tu introducción, que me parece un tema interesante, una dicotomía entre lo nuevo y lo viejo, lo ético y lo no ético. Yo honestamente no creo que el kirchnerismo haya representado ni lo nuevo contra lo viejo, ni lo ético contra lo no ético. Porque la verdad es que Néstor es consecuencia de la aparición de Duhalde. Sí, pero muchas veces se reclamó como, te dejo, pero digo, muchas veces se reclamó como lo nuevo. Sí, efectivamente había componentes de novedad, y hay componentes de novedad todavía, porque de hecho hay una generación que se incorporó a la política, eso es innegable, digamos, de gente joven que se incorporó por primera vez a la participación política, y además se buscaron otros mecanismos de comunicación, o sea, hubo elementos de transgresión. Sí, por supuesto que sí. Pero sin embargo, yo creo que cuando se tomó la decisión política de integrar al PJ dentro del armado del Frente para la Victoria y abandonar la idea de la transversalidad, me parece que también ahí se trabajó en una línea que tenía que ver de convivencia de lo viejo con lo nuevo. Yo creo que el eje que se propuso ordenar la política argentina o el sistema político argentino fue centroizquierda, centroderecha. Y a mí es una de las cosas que más me preocupa, porque este tipo de acontecimientos, que son evidentemente deleznables y condenables, enturbian el debate político. O sea, yo creo que nosotros deberíamos, en algún punto, nuestra democracia debería poder discutir en tribunales los temas judiciales y en el marco del Parlamento poder discutir ideas y ordenar el sistema de partidos en función de ideas, no de los honestos contra los corruptos, porque además es mentirle a la gente. Hay honestos en todos los partidos políticos y corruptos en todos los partidos políticos. Pero ya te lo dijo, porque tenés pedida la palabra, pero te quiero hacer esta aclaración y te doy la palabra para... Vos, sí, pues está bien, pero ahí se le pregunta. En función de lo que vos estás marcando, yo te diría lo siguiente. Se está creando el caldo de cultivo para que una vez más la sociedad deteste a la política y crea que son una banda de fascinerosos absolutamente divorciados de la vida cotidiana del ciudadano de a pie, del ciudadano común. Yo creo que eso es muy malo, porque eso sabés dónde empieza pero no dónde termina, digamos, ¿no? Y las experiencias más espantosas de la historia, incluidas muchas experiencias, digamos, de la Alemania de preguerra, nacen un poco de esa frustración. Con lo cual, hay que prestarle atención. También es cierto que eso es una oportunidad. También es cierto que es una oportunidad para que otro grupo con cabeza política plantee distintos escenarios y sea atractivo. Lo más difícil es que eso no acontezca porque es muy complejo. Necesitas además herramientas que te acompañen. Es un liderazgo, una gran síntesis, pero la oportunidad está. Y por último te diría que, más allá de lo que vos planteás de la AGN, que además son temas que vos conocés bien, yo te diría que en la Argentina, si la clase política quiere preservarse de esos vacíos, incluso yo me parece que debería legislar en esta dirección, y lo aclaro y te doy la palabra, por ejemplo, en cosas concretas. Una,
Este es un gobierno, el actual, que está poblado de dirigentes que vienen del mundo de la empresa. Bueno, yo creo que habría que legislar muy claramente, pero muy claramente, las zonas oscuras que no se pueden ocupar. Es decir, vos no podés tener acciones de una compañía como Shell, por ejemplo, y entender en la importación de combustible. No, definitivamente no. Es contradictorio. No se puede. Listo, punto pelota. O te desprendés de las acciones o dejás el cargo. Legislación clara, concreta y transparente. Déjame terminar. Y te diría, prohibiría por lo menos por 5 años o por 4, que es lo que dura un mandato de un presidente, que si ocupaste la función pública te vayas a una corporación. Porque no puedes atender las famosas puertas giratorias donde vos estuviste atendiendo necesidades de Estado del conjunto e irte a las necesidades particulares. Sería en eso muy, muy taxativo. Eso pasa en todo el mundo. No, se está trabajando mucho en Europa, el tema de prohibir las puertas giratorias. Son muy contraproducentes para la opinión del ciudadano común. Pues uno dice, esto es muy fácil. El tipo está atendiendo intereses de conjunto y después es becado por los particulares. Bueno, los responsables del Energas, de los organismos de control del gas y de la luz. Entonces, eso es un punto de contradicción que no es admisible. Te doy la palabra. Se trabaja en muchos países sobre una ley de lobby, me parece bien. Ahora, dos cositas. Sí, que quieras. Aranguren tendrá acciones de Shell porque como todo CEO que se retira cobra acciones de Shell, que debe ser el 0,00001%. Que las venda. No influye en las decisiones de compra o venta que tomen en la cotización, en Argentina, en la cotización de la acción de Shell. Pero por supuesto, es ser y parecer. También es cierto que perdón, le vendría bien venderlas. Se importó energía de esa compañía. Bueno, pero es la única que vende ese tipo de energía en ese momento. No importa. Pero vendés las acciones, las transferís. De un presidente que repatrió 18 millones. El presidente dio la señal. Sí. Lo que falta es que dé la señal del sería buena Lo único señal, que corresponde, pero no es grave. o el propio presidente del Banco, Nación, muchos muchachos que tienen la mejor en los medios, hablan, pero no lo pongamos como que es grave. Lo que compre de barcos. Es grave que no siga el presidente. Es grave que el presidente Diego, y el jefe de gabinete digan que es el mejor ministro, que es un ministro bárbaro y que el tipo no haga algo hay otras cosas mucho más graves que esas. La clase política no da señales de regeneración, ¿en serio? A eso iba. Olvídate. A eso iba con una pregunta a Leandro. Exacto, van adentro de la bolsa. Leandro, lo mismo. Te pregunto, ¿qué sentís más que qué opinás? Cuando todos los diputados kirchneristas, que efectivamente, como dijo Rodrigo, dijeron qué barbaridad, caramba, votaron no desaforar a Devido, al diputado Devido, que además maneja la Comisión de Obras Públicas, nada menos, ¿no? Un chiste, hablando de ser y parecer, ¿no? Hablando de ser y parecer. ¿Qué opinás de estos muchachos? No, pero yo honestamente creo que ahí son dos cosas distintas. Primero, Devido está siendo investigado por el tema de 11, por el que se lo quería allanar, no tiene nada que ver con esto. Segundo, la verdad es que, vamos a pensar mal, suponete que Devido es culpable y tiene un montón de pruebas que lo inculpan, ya a esta altura no la debe tener en la casa seguro, porque es el allanamiento más anunciado, ¿no es cierto?, de la historia. Hay una teoría que dice que la plata que llevaba López, en realidad no era de López, sino de Devido. Bueno, está bien. Pero sí creo que es peligroso el tema de los allanamientos a los diputados. Sí creo que es peligroso el tema de los allanamientos a los diputados porque por algo está en la Constitución que no puedan ser allanados. Básicamente porque en algún momento, no digo que este gobierno, pero puede venir el caso de otro gobierno que para intentar sacar un diputado y garantizar una mayoría en la Cámara, lo allanen, le metan una cosita y después tenga que ir a aprobar. Entonces es complicado. Muy fino, por eso está, por eso está la prohibición de allanar a los diputados y por eso tiene los fueros que tienen, o sea, eso es una conquista. Sin embargo, llevamos 3 décadas de democracia. La democracia argentina desaforó a Ángel Luque, de quien todos se olvidan que lo echó, a Luis Patti y a Antonio Bussi. A los 3 los echó. Es decir, que hay mecanismos de remoción de sus padres. Sí. Digo, Ángel Luque, el señor que administraba La Voz, que había sido uno de los medios. Sí, yo te digo concretamente, un flaco favor que le hace el Frente de la Victoria a sus propios dirigentes sostener los fueros de Devido. Creo que es un error. Es una bomba latente en la banca. Yo si fuese diputado, es Ángel Luque. Yo en el lugar de cualquier diputado puesto en esa situación,
renunciaría voluntariamente Bueno, a fuera. te lo está contestando. Bueno, eso lo quería yo, digamos. Sí, sí. Debido es Ángel Luque, Debido es el tipo que lo van a cubrir ahora y en pocos meses va a ser un papelón en el Porque recinto. además lo vas a sobreexponer permanentemente, porque claro, es un punching ball fácil de pegar. Sí. Y este tipo tiene fueros, entonces Pero no se además, somete. Entonces, digo, bueno. recapitulemos un poco sobre Debido. Debido se sintió jefe de gabinete, ministro de Interior, se sentía protagonista del ciolismo, terminó firmando sexto, séptimo en la lista de la provincia de Buenos Aires, Cuarto. diputado nacional. Cuarto. Cuarto. Está bien, Bueno, pero perdón. es una Había que figura. Cuarto en la esconderlo, lista de la había que provincia de Buenos esconderlo. Aires. No lo puede llevar primero, como dice Diego, que va a llevar primero a Debido. No, y no hizo campaña, digamos, un tipo que no lo vio Bueno, no nadie. podía. un No, no oscuro podía. tipo. No era conveniente. Entonces digo, van a terminar como Ángel Luque con Debido. Entonces digo, ¿para qué siguen cubriendo esto? No tiene ningún sentido. ¿Para creo qué que- ser solidarios en esto? Porque además de solidarios, el problema central de los diputados hoy, del kirchnerismo, hoy en la tarde, y es importante que lo tengamos en claro, es la hipocresía. Porque más de uno de ellos posteó en Facebook, en Twitter, la indignación, el espanto, que no tienen nada que ver. Está maravilloso, muchachos, pero ¿saben qué? Si no tenían nada que ver, hubieran avanzado antes que Tonelli. Si Tonelli pedía, no, hubieran pedido ustedes sobre tabla tratarlo. Claro, Y ustedes claro. lo hubieran sacado. No, Héctor Recalde, que yo no dudo que no tiene nada que ver y que no es el perfil del tipo corrupto que uno tiene trazado sobre un tipo como Debido, Héctor Recalde salió a cubrirle las espaldas. Un presidente de bloque que es lo presidente de explicás? bloque ¿Cómo en lo la explicás? que es presidente de bloque en la oposición, Pero hay porque que ver, convengamos bueno. que Recalde, de las mieles del éxito del Sí, Ro, pero a ver, Héctor Recalde. Debido no está siendo imputado por este tema. Es más, digamos, se abrió una nueva causa, porque inclusive ni siquiera López Mirá, tenía orden de mirá, allanamiento. curioso, te voy a Lo dice reconstruir hoy escena. Tuni Colman en página Perdón, 12, te voy a ¿no? reconstruir Es curioso el comportamiento de López. Claro, porque no tenía- Si no tiene lo que yo señalo humildemente, que creo que fue... Que lo iban a mexicañar, dicen algunos. Exactamente. Claro. Es decir, yo creo que él ha sido desbordado probablemente por algún sector de los servicios de inteligencia. Sí, seguramente. Pero digámosle a la gente, no pesaba ninguna orden de allanamiento sobre él, no tenía investigaciones avanzadas. Ningún Nada. elemento judicial Nada. inminente que lo haga pensar. Bueno, estaba en la causa Báez. Ojo, la causa Báez, todos los Pero a la cheques los madrugada, firmaba Diego, López. Está bien, ya sé, pero a ver, a la madrugada, el tipo salir a la madrugada, eso es una operación no. psicológica, de acción psicológica, Absolutamente. o enloqueció. Le avisaron, te van a O allanar, enloqueció, que saca también es todo. posible que haya pasado las dos cosas. No, que sí. lo hayan operado y que haya enloquecido, porque la verdad el tipo a las 3 de la probable. mañana tirando dicen que tenía la llave del convento el tipo. Enloquecido no, porque no lo van a estar esperando dos comisarios ahí pegados al convento. Sí, yo en 7 insisto minutos que lo llegaron. del No, convento no enloqueció. No. Igual- Es una historia, es un una tema- película, es Es una un película tema que aparte. Vamos Es- a saber un montón de recapitulo- cosas es realismo todavía mágico con aparte respecto lo a del esto. convento. Sí. Yo quiero recapitular sobre el tema Debido por la siguiente razón, porque reitero, son varios los secretarios del gabinete. Él nombró a Barata, se olvidó de Cameron, que terminó haciendo el papelón de estar jugando al golf mientras medio país estaba con la luz cortada. Digo, son muchos los funcionarios del gabinete de Debido, e insisto, Debido estuvo los 12 años del kirchnerismo en el poder, porque estuvo los de Néstor y los de Cristina, son muchos los tipos en su entorno que tienen actos de corrupción donde está la pelota muy cerca. Más allá de que el más deleznable sin duda tiene que ver con 11, tiene que ver con 52 muertes, 789 heridos y tiene que ver con un juicio que dentro de lo que es la justicia argentina fue un juicio expreso. Bueno, ahora lo que tenemos que ver la historia de los empresarios que dieron todas esas coimas, todos esos bultos, digamos. Acá hay otra... Casi todo, digamos. Sí, casi todo, claro. Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, Está claro, complicada. claro, veremos a ver veremos a ver si eso interesa, digamos, ¿no? A algunos sectores. Por eso Bueno, dije por que la eso vamos a sorpresa, ver. por eso Ahora dije que la falta sorpresa saber recién arranca. cuáles Por son eso- los por ese nombres, motivo. los nombres que estaban en El los fenómeno bultos de batata transversal, del- digamos. Por ese motivo. Perdóname, hay que saber todavía los nombres que estaban en los bultos. Sí, que pero eran hubo, 160. esos habrían sido algunos bultos nada más. Y por ese motivo, en ese contexto, hay que entender que por un lado, hace unas semanas, el ministro de Justicia, Germán Garabano, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, los dos, prácticamente con una semana de diferencia, dijeron que no les gustaría ver a Cristina de Kirchner presa. O sea, evidentemente al gobierno de Mauricio Macri tampoco le gusta toda esta historia. Le viene bárbaro, le cae como anillo al dedo toda la historia en el medio de una situación crítica económica. Pero que lo hemos dicho, están Diego. incómodos, están incómodos. Bueno, lo hemos dicho, tampoco... Bueno, y EXA era el tercer contratista de obra pública del Estado, que era la empresa, digamos, que en el 2007 pasa a manos de Calcaterra, pero que fue la empresa constructora de la familia Macri. Acá, Y armaron acá, unión de transitoria de empresa, digamos, acá, con el señores, señor Baez. Falta mucho por ver, creo que mucho. ninguno de nosotros nace de un repollo y que sabe que la política tiene mecanismos de financiamiento no santo, es lo que decís vos. Creo que hay mucho cinismo, mucha corrección.
Y mucho hijo de puta que dice que roba para hacer política y se la lleva él, También, digamos, ¿no? Bueno, es un buen debate. Ese es un buen debate si el ese es el gran justificativo. Es un buen debate si el kirchnerismo robaba para hacer política o hacía política para robar. Todos los partidos, Diego, todos los partidos. ¿Vos creés que en el radicalismo no pasa, que en el PRO no pasa? Todos los partidos provinciales que se meten en la Cámara de Diputados y consiguen cosas. Mucha de esta obra pública en realidad la definían los gobiernos provinciales. Y muchas de estas empresas contratistas pagaban sus retornos a los gobiernos provinciales, algunos de partidos provinciales. Ahora todos lo sabemos es esto dónde también. poner la plata. Este es el problema. Los billetes molestan, esto es un tema. Pues todos los que han robado ahora no pueden hacer transferencias, nadie los quiere ver en las casas de cambio. ¿Qué hacen con los billetes? Este es el problema, vamos a empezar a tener que ser o empresas excavadoras. Hicieron algo, tenían empresas propias en Puerto Madero. ¿Me dejas terminar? Sí, pero tenían empresas propias en Puerto Madero. Empresa de excavadoras, que haríamos un muy buen negocio, porque se va Sí, el tema Panama Papers complicó mucho a los que creían que había cierta tranquilidad para fugar dinero, porque bueno, evidentemente hoy estás a tiro de investigación. Hay un tema que es el del casino. Estos días se conoció que López, en este caso Cristóbal, se desprendió. Sí, no, claro, porque otro López, sí, el otro López. Sí. Qué apellido emblemático para el kirchnerismo. López y Fernández. López Yo Cristóbal. me lo voy a sacar ahora. López Cristóbal. Dígame Lecube. Sí, nomás. claro, vos también sos López, tenés razón. Te decimos Lecube. No, que Cristóbal López se desprendió del paquete accionario de los casinos, ¿no? Y dejó el negocio en cabeza de un histórico socio de él. Hay otro socio Pero es menos raro conocido. todo eso viene raro. ¿no? Muy raro. Muy raro. Ahora, ahí hay otro socio que es Federico de Achával, que tiene un tema ahí bastante complicado por una cuenta que aparece en Estados Unidos con 70 millones de dólares. Y bueno, Problemas que, millones. problemas que yo nunca tendré. claro, Porque eso parece que lo niegan, o que lo niega, saca un comunicado, pero se dice que la semana que viene va a haber novedades con eso. Y te tiro una Con la más. plata de Achával, ¿no? Buenas fuentes dicen que Cristóbal López está negociando con el gobierno chino vender vender Oil, que es una empresa que se formó en base a un pedazo de Petrobras, que no prosperó demasiado, pero hay unas cuantas estaciones de servicio Oil y tiene una refinería, si no me equivoco, en Santa Fe. Y parte de los medios de comunicación que hoy le molestan a Cristóbal López porque se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta que es mal negocio tirarse contra un gobierno en una situación tan endeble como la suya, y que los chinos podrían desembarcar sobre todo en C5N. Con los otros medios hay problemas, pero finalmente se va a quedar sin nada. López. Bueno, él se despegó, está de Sousa hoy en C5. Cristóbal, digamos. Él se corrió. Cristóbal. ¿Qué decís? Cristóbal. No, que está de Sousa hoy en C5. Sí, Él se corrió como, de C5. Como del testaferro, digamos. gerenciamiento. De Sousa es testaferro, ¿no? Convengamos que es Cristóbal López. El de C5. Pero sí. Claro. Una gran apuesta, una gran apuesta de implementación mediática la de C5. Le está yendo bien, le está yendo muy bien. Hay gente que quiere ver otra cosa, eso es evidente. Bueno, el kirchnerismo ha sacado, tiene según las encuestas, hasta un 20% hoy en día de adherentes, y esos quieren ver algo. Y bueno, evidentemente en TN no se sienten identificados, y C5N les da un espacio, dentro de todo es bastante razonable, que tengan su propio canal de noticias. Leandro, No, ¿qué querías aportar con respecto al tema de la cuestión de la regeneración? Porque pensé que me querías decir algo con respecto a eso. Yo creo que el sistema político argentino se arma sobre clivajes cambiantes. A veces parece que es el tema de la corrupción, a veces parece que es la distribución del ingreso, a veces parece que tiene que ver con las instituciones, a veces tiene que ver con otros factores, digamos, ¿no? Yo creo que es necesario, digamos, tener un sistema de partidos políticos que le dé previsibilidad a la Argentina, y es necesario que ese sistema de partidos se estructure con algo más que el carisma de un líder ocasional. Y la verdad que esto es una asignatura pendiente de la democracia, porque todas estas las soluciones de fondo a los problemas estructurales de la Argentina no requieren de acuerdos transitorios con líderes transitorios. Yo siempre pienso, por ejemplo, que uno de los tipos que más proponía políticas de Estado en la Argentina era Francisco de Narváez. Si vos hubieses acordado con Francisco de Narváez
políticas de Estado en el año 2008, hoy esas políticas de Estado no tenían más representatividad, porque Francisco de Narváez abandonó la política y con él se desarmó todo lo que se había construido. Ahí me parece que lo que había era una gran operación de marketing. Claro. Sí, está bien. Exacto. No, Es decir, está claro. un gran ensamblaje. Es que en el fondo la política solamente es comunicación. Para no ser despectivo, digamos, cuando vos no tenés, es verdad. Bueno, cuando vos no tenés la capacidad de construir consensos profundos, que eso implica mirar la política en el largo plazo, todo es el imperio de lo inmediato. Y entonces todo es la comunicación, todo es el estilo, todo es la forma y poco la sustancia. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos para analizar esto es que tenemos siempre escenarios volátiles y cambiantes que van en realidad de acuerdo a los humores de las personas. Entonces, los países serios tienen partidos políticos que resuelven de manera estructural los temas de fondo, no los van tratando siempre de acuerdo a la conveniencia de turno o a la encuesta de opinión o, no sé, a la necesidad de determinado líder para imponerse en la agenda pública. Vos trajiste el tema de la elección de Río Cuarto, se los cuento y lo debatimos también porque es de estricta actualidad, donde al gobierno nacional no le fue bien en la experiencia. La información que yo tengo es la siguiente. El gobierno, la municipalidad está en manos de un radical y me dicen que Río Cuarto era un desastre. Es un pueblo muy rico, una ciudad muy rica, pueblo digo no de pueblito, al contrario, es una ciudad muy importante. Mucho poder adquisitivo. De hecho, es la capital alternativa en la provincia por decisión de la administración de la Sota Schiaretti. Ahí vive José Manuel de la Sota. Bueno, es el corazón sojero de la Argentina. Es un pueblo, ciudad muy rico. La mujer Río es de Río Cuarto. Sí. La Adriana, mujer de Río y es diputada, de la Sota, aparte. sí, es diputada y por eso hicieron todo. Bueno, la ruta que hicieron, por eso mejoró Río Cuarto. Que la ciudad administrada por este radical era un desastre. Incluso, por ejemplo, vos que sos un gran seguidor de los temas de comunicación política, igual que yo, la creatividad de la campaña del peronismo creó algo, a mi gusto, muy ingenioso. Tiene tantos baches que idearon un partido de golf con los baches del pueblo. Invitaban a meter la pelotita en los baches, ¿no? Bueno. Y se pactó, aparentemente incluso con el macrismo, no nacionalizarla la campaña. Se había llegado a ese acuerdo. Porque Schiaretti tiene correspondencia con el gobierno de Macri, se llevan bien. Y además no se puede entender, entre otras muchas razones, que Macri sea presidente sin la provincia de Córdoba. Fue un factor determinante. Claro. Entonces se pacta eso y lo que me cuenta la gente del peronismo de la Sota es que el macrismo de alguna manera viola esa cláusula no escrita y empieza a mandar ministros. Bueno, recordemos, fue Marcos Peña, Frigerio, Bullrich, creo que me estoy olvidando, creo que fueron 2 ministros más. 5 fueron. 5 ministros. Y la vice. La vice, y se corona con un llamado telefónico masivo a todo Río Cuarto del propio presidente Macri. Grave error. Grave error. Macri dice, bueno, les pido que me acompañen, que siga el cambio y toda la música. Claro. Me cuenta uno de los hombres fuertes de esa campaña, que además trabaja, pero que además es bastante transversal porque hace cosas también para el macrismo, que se le avisa al presidente. Miren que están perdiendo, no te expongas. Parece que muy envalentonado por Marcos Peña, sigue insistiendo en el tema. Y los ponen al presidente a una derrota innecesaria. Absolutamente innecesaria. Además quiero decir, y vos lo sabés porque te lo pasé el domingo, los Boca de Urna se hicieron muy bien. Sí. Te los pasé a las 4 de la tarde, los Boca de Urna. Estaban 12 puntos. Y fue así la diferencia. Quiere decir que trabajaron bien y se sabía que Pero además se sabía desde hacía varias semanas que iban a perder. Se sabía que el intendente no era bueno y aclaremos, Río Cuarto es una ciudad radical. O sea, la derrota fue doble, no solamente porque perdió el candidato, perdió el radicalismo en un bastión como pocos en la Argentina, que es la ciudad de Río Cuarto. Es una ciudad de, si no me equivoco, corríjame, 1/4 millón de habitantes. Sí. Es un pueblo grande. 1/4 millón, correcto. Sí, casi. Una ciudad grande. Sí, es una ciudad muy importante, muy importante. Bueno, y la picardía de la política, ¿no? El peronismo tenía bien detectado que el que iba a acompañar probablemente al candidato del cambio de Cambiemos era el voto joven. Entonces le da la orden a la policía, porque es una competencia provincial, a la policía provincial, de esa noche... Cerrar los boliches. No, al revés. Sí. Dar vía libre a los boliches. Para que se entonces los pibes se acostaron a las 10 de la mañana. Entonces los pibes no fueron a votar. Claro. Esto para se merecen ganar entonces. La picardía.
El PRO, y Cambiemos, le contrarresta con su fuerte, que es las redes sociales, y pone el equipo de Marcos Peña a trabajar. Pero el equipo que tenía la gente del peronismo, de Unidos por Córdoba, también era muy potente, y detecta las operaciones en redes. Te cuento un detalle, me paso el chivo, el domingo a las 22 en la hora de Maquiavelo, tengo una larga entrevista con un consultor español que se llama Antonio Sola, que fue el que trabajó últimamente para Massa y anteriormente para Francisco de Narváez. Correcto. Trabajó con Calderón. Trabajó para Rajoy, Calderón en México, Santos en Colombia, un tipo que fue digamos, la estrella de la cumbre. Lazo en Ecuador. Lo conocemos, amigo, hemos hablado muchas veces. Y una de las cosas, porque lo llamaron de la Casa Rosada, para ver cómo veía la comunicación del gobierno, qué opinaba. Sí, ¿no? Estaría seguramente bastante celoso. Sí. Y una de las cosas que me contó que les dijo es, guarda con las redes sociales. Las redes sociales son muy útiles en campaña, pero me parece que el gobierno de Mauricio Macri está exagerando en priorizar las redes sociales por encima de los medios de comunicación en la gestión. Y que en la gestión es mucho más influyente, por ejemplo, decía, la radio, que muchos la dan por muerta, que Facebook. Claro. Sí. Guarda con eso. Muy interesante lo que acabas de señalar. Exactamente. En campaña no, en campaña es muy importante. Exactamente. Y lo que estás diciendo se lo señalaron ya al gobierno a otros consultores. También me consta que le plantearon el tema de ojo con pasarse de rosca con las redes. Cuidado con eso. Señores, nos tenemos que ir. Se nos fue volando el programa. Espero que se hayan sentido cómodos. Y no hubo peleas. Hubo debate político, que es lo que buscamos en este programa. Nos vemos el miércoles que viene aquí en Listing. Gracias, chao.